Marcos capítulo 14, verso 53. Y quiero animarles que, qué pena que no les anuncié, que estemos en pie y ya nos vamos a sentar todos para poder estar escuchando la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 72, hasta terminar el capítulo. Dice: llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia como tu pueblo. Rogamos hoy la asistencia de tu Espíritu Santo para nosotros. Trae luz por tu palabra. Redarguye nuestros corazones y nuestras mentes. Permítenos humillarnos ante ti, reconocer nuestro pecado, pero también ver tu santidad, Señor. Que con solemnidad, con respeto, con amor, con gozo podamos recepcionar tu palabra y que las verdades del Evangelio traspasen nuestra vida, nuestro interior, y tu Espíritu Santo opere en nosotros de una manera tan gloriosa, tan maravillosa, que podamos entregar nuestras vidas a ti en servicio según tú demandas de nosotros. Y todo esto hoy lo pedimos en los gloriosos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar su lugar. Mis hermanos, quiero invitarles a que desarrollemos hoy una de las preguntas cruciales del Evangelio de Marcos. Siempre me gusta recordar esto en los sermones porque tienen que ver con el gran marco de estudio que hemos hecho sobre el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ya estamos prácticamente llegando al clímax, a la conclusión de Marcos. Y quisiera recordar las 3 preguntas
importantes del marco de referencia del Evangelio de Marcos. Número 1, ¿quién es Jesús? Número 2, ¿qué hizo este Jesús? Y número 3, ¿cómo respondemos nosotros a este llamado glorioso del Señor Jesús? Hoy vamos a trabajar con la pregunta primera de Marcos en este pasaje: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Los principales sacerdotes y puntualmente el sumo sacerdote está preguntándole a Jesús: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Y tenemos una respuesta contundente acerca de quién es Jesús. Ahora, quiero invitarles y animarles a que podamos responder con 3 cosas que entiendo yo que este texto está revelando acerca de la persona de Jesús, o está mostrando, o está dándonos luz acerca de la persona de Jesús. Y sobre esos 3 ejes vamos a trabajar respondiendo la pregunta: ¿quién es Jesús? Número 1, este texto revela que Jesús es el siervo sufriente. Ese siervo sufriente profetizado desde el Antiguo Testamento. Ese es Jesús. Pero, número 2, este texto también revela que Jesús es el juez reinante. Y pareciera una paradoja que realmente solo es posible en la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser a la vez siervo sufriente y cómo puede ser un juez reinante? Y número 3, este texto nos muestra de nuestro Señor que Él es el Cristo compadeciente. Bien, vamos a trabajar sobre esas 3 verdades acerca de la persona de Jesús. Quiero enumerarlas una vez más para todos. Sé que los niños también están atentos, están tomando nota. Grandes y pequeños estamos atentos a esto. Número 1, ¿quién es Jesús? El siervo sufriente. Número 2, el juez reinante. Y número 3, el Cristo compadeciente. Vamos a desarrollar entonces por qué este texto revela que Cristo es el siervo sufriente. Recordemos un poco acerca de lo que leímos en Isaías capítulo 53 al iniciar nuestro culto de adoración. Solamente quiero recordar, no lo vamos a volver a leer porque ya lo leímos, pero quiero recordar algunos de los adjetivos que se usan para calificar al siervo del Señor. Y mis hermanos, uno de los grandes problemas que hubo con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel no pudo ver esa profecía cumplida en Jesucristo porque ellos asumieron que el siervo sufriente era Israel como pueblo. Miren esto tan importante: Israel llegó a pensar que el siervo sufriente eran ellos como nación. Por eso les parecía imposible ver o conciliar la idea de un Mesías que fuera un siervo sufriente. Ahora, ¿qué dice Isaías 53? Recordando algunos de estos adjetivos que se mencionan acerca de la persona de Jesús. Despreciado, ¿lo recuerdan? Quebrantado, menospreciado. Isaías 53 nos recuerda que fue herido, fue molido y castigado. Fue angustiado y afligido. En sermones anteriores vimos su angustia reflejada desde el Getsemaní. Enmudeció él, ahora dice cosas que hizo, o verbos asignados al siervo sufriente. No abrió su boca, estuvo silenciado. Y cuando abrió su boca fue para entregarse voluntariamente. Esto estaba profetizado acerca del Señor. Ahora, ¿qué podemos ver en el contexto de las personas que rodeaban a Jesús? También hay unos calificativos importantes que las personas desarrollaron acerca de el Señor Jesús. ¿Por qué importantes? No porque sean buenos, sino porque más bien estaban cumpliendo a cabalidad Isaías 53. Calificativos para el Señor Jesús: comilón y bebedor, amigo de borrachos, amigo de prostitutas y amigo de publicanos, poseído por el demonio, le dijeron, lunático o loco. Lo trataron de hijo bastardo, o sea, hijo ilegítimo. Blasfemo, le dijeron, mentiroso. Quisiera recordar Isaías 56.
Isaías 56 dice lo siguiente: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y salivazos o escupitajos que lanzaron contra el Señor Jesús. Este es nuestro siervo sufriente. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Escritura nos va a explicar cómo es que nuestro Señor es siervo sufriente, y creo que eso es importante para que lo podamos entender hoy. Él se entregó, hermanos, de forma obediente, voluntaria y libre. Esto ocurrió desde la eternidad pasada, desde antes que todo el mundo existiera, en sujeción y en perfecta unidad y armonía en la Trinidad, o en nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo eterno decidió entregarse de forma voluntaria. Él fue el que se entregó. De hecho, Juan 10 dice que es un mandamiento que Él recibió del Padre: entregar su vida para volverla a tomar. Y entregar su vida hacía parte de cumplir a cabalidad estos sufrimientos y estas humillaciones. Pero yo quiero que recordemos estas cosas. Eternamente el Hijo se ha entregado y decidió entregarse en obediencia, de forma voluntaria y de forma libre. Filipenses capítulo 2 nos recuerda esto: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es algo que el Hijo decidió hacer, y que lo hizo para la gloria del Padre, para la vindicación de la justicia de Dios, y por amor y misericordia a sus escogidos, a sus hijos. Quisiera usar una ilustración para entender un poco esto de que Él es un siervo sufriente que se entregó de manera que obediente, voluntaria y libre. En la antigüedad existía como una forma casi que usual, o una forma de vida, el esclavismo o la esclavitud. Desde tiempo atrás, desde eras patriarcales, había siervos, al punto que en la Torá, en la ley del Señor, se instituye una forma de protección en la esclavitud. Había unas normas para proteger digamos que las garantías tanto del amo como del siervo. Una expresión que nosotros encontramos acerca de esto está en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, permítanme leer para ustedes, versículos 5 y 6 dice: si hay un siervo que ha quedado libre, que cumplió como su etapa de servidumbre y puede quedar libre, él le dice: puedes irte, dice, pero el siervo insiste y dice: amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta, a la postre de la puerta, y su amo le dará o le abrirá un hueco en la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Tenía la oportunidad de irse, tenía la oportunidad de ser libre, pero este siervo voluntariamente decide entregarse a su amo y le dice: amo a mi familia, amo lo que tengo, quiero estar aquí para siempre. Pero tiene que ocurrir un gesto casi que pactual. ¿Cuál es? Tenían que llevar a la persona al pie de un poste y poner su oreja y horadarla, hacerle un hueco, que significaba ese sello de entrega voluntaria a servidumbre. Ahora, el salmista profetizando, me gustaría que viéramos este texto, Salmo 46, dice que esto fue lo que el Señor Jesús hizo. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado.
La Reina Valera dice, me has preparado cuerpo, pero como dice Biblia de las Américas, me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Y esto se va a cumplir en la persona del Señor Jesús. Cuando Él dice, me preparaste cuerpo, es que voluntariamente se entregó en servicio, voluntario, obediente y libre al Padre. Pero de alguna manera esto va a impactar nuestras vidas porque su servicio también en obediencia al Padre fue para sus escogidos, para sus hijos, para rescatar a los suyos. Esto es tremendo, hermanos, porque el Señor lo hizo voluntariamente. Este es el siervo sufriente. Esto está pactado desde la eternidad. Está plasmado en la inspiración verbal del Señor, en la Escritura. Está cumplido en la persona del Señor Jesucristo a cabalidad. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el siervo sufriente. Amén. Que se ha entregado voluntariamente. Ahora, quisiera preguntar, hermanos, ¿cómo esto debe impactar nuestras vidas para una vida de servicio a Dios y a los demás? ¿Cómo ver el servicio del Señor Jesús debería traspasar nuestra forma de vivir? Y esto es totalmente aplicativo, totalmente reflexivo. Debería hacernos meditar y pensar que el sacrificio del Señor Jesús y la entrega voluntaria del Señor Jesús espera recoger unos frutos. Eso es lo que la Biblia dice. Él puso, antes que el sufrimiento, hay algo que Él puso. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero la Biblia lo dice claramente en Hebreos. Antes que el sufrimiento, Él puso el gozo por delante y vio el fruto que había de recibir por la obediencia al Padre. Y el fruto que el Señor va a recibir es personas de toda lengua, tribu y nación como siervos de Él. Esto debería impactar nuestras vidas. ¿Cómo es que estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo es nuestro servicio como esposos para nuestra esposa? Porque a nosotros nos gusta hablar de que somos cabeza, pero mire que Cristo es cabeza, pero es un siervo sufriente. Y Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Y la Biblia nos exhorta y nos anima que a Él debemos imitarle. Esto desafía totalmente la cultura en la que vivimos. Porque la cultura en la que vivimos te dice, no eres esclavo de nadie. Y libérate de las cargas o libérate de las cadenas que te quieren hacer esclavo. Entonces tenemos personas, hombres que no quieren servir a sus esposas y prefieren ir a servir al mundo o a la promiscuidad o a los vicios. Tenemos mujeres que no quieren sujetarse a sus esposos y servir a sus familias y prefieren el divorcio e ir a vivir una vida, entre comillas, libertina. Tenemos hijos que no quieren servir a sus padres. De hecho, es curioso porque pareciera que los hijos de la nueva generación tienen más bien a sus padres como sirvientes. Tenemos una generación de gente trabajadora que le cuesta sujetarse a sus horarios, a sus jefes, a sus superiores. Gracias. ¿Cómo, hermanos? Esa es una pregunta en la que deberíamos meditar. ¿Cómo ver al siervo sufriente debería impactar nuestras vidas para el servicio a Dios y para el servicio a los demás? Yo creo rotundamente, existimos para la gloria de Dios y para servir a Dios. Para eso existimos. Nosotros no somos claro, yo sé que esto es una verdad teológica, ¿no? Somos reyes y sacerdotes, pero es que nos gustan más algunas verdades teológicas que otras. Nos gustan frases como descubre el campeón que hay en ti, pero nunca he visto
un libro que se escriba que diga: descubre al siervo que hay en ti. Somos siervos de Cristo y estamos para servir a Cristo y existimos para servir a Cristo y para servir a los demás. Nadie tenga una alta estima más de la que debe tener. Antes véase como qué. ¿Como qué, hermanos? ¿Superior o inferior? Inferior a los demás. Y sirve con amor. Sirve a tu familia. Yo sé, Bogotá es un desafío para vivir. Bogotá es un desafío para vivir. Y uno llegar a la casa, uno no quisiera hacer nada más. ¿Cuál es el desafío para hombres que salen a trabajar, mujeres que salen a trabajar? Llega a tu casa y con amor sirve. Sirve. Qué difícil, ¿cierto? Necesito que esté por aquí Juan Manuel o Valeria, que me digan: aplícatelo, papá. ¿Dónde están que no los veo? Ah, ya los vi. Aplícatelo, papá. Sirve a los demás. Ahora, ¿cómo ver la vida del Señor me anima o me lleva a vivir una vida de humildad? Porque el siervo sufriente se muestra como aquel que es humilde por excelencia. Pero hermanos, yo quiero animarles cómo esta verdad del evangelio, esta teología, esta ortodoxia baje por las venas nuestras y se convierta en una ortopraxis, en una práctica de vida cristiana. La palabra de humilde o humillación tiene que ver con una etimología de la palabra humus, que es el humus que bota la tierra. ¿Se han visto cuando hay en las mañanas o después de llover como ese humus? La palabra surgió etimológicamente porque para poder darse cuenta del humus había que tener la nariz lo más cerca a la tierra. Eso es humildad. Esa es la etimología de humildad. Te humilla, te postra. Nosotros vivimos en la era de la arrogancia, en la era de la altivez, donde se nos enseña que el mentón tiene que estar siempre arriba. Pero esto es contracultura, porque la cultura del evangelio es: vive humildemente. Ahora, ¿cómo logramos esto? Volviéndonos monjes tibetanos para ir y meditar y que cuando pase una mosca la podamos cazar. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Gálatas 5 dice que esto solo es fruto del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Aquí tú quieres tener una vida de humildad, quieres tener una vida de servicio. Vive guiado por el Espíritu de Dios. Y si no has rendido tu vida a Jesucristo, es una perfecta oportunidad para empezar a decir: quiero rendir mi vida a ti, porque he vivido siempre con arrogancia y con altivez, pero tú me llamas a vivir en humildad. Amén. Número 2, este texto nos muestra a Jesús como el juez reinante. Qué paradoja tan interesante. Miren que el líder, el sumo sacerdote, le pregunta a Jesús: ¿quién eres? Dinos, ¿eres el Cristo? La palabra Cristo, hemos hablado en otras ocasiones, significa, pero es bueno que lo recordemos, significa el ungido, aquel que es ungido o designado para gobernar. Ese es el Mesías. Los judíos sabían muy bien la figura del Mesías, ellos la tenían clara. Lo que pasa es que la acomodaron a sus expectativas y se alejaron de la profecía, se alejaron de lo que la Biblia decía. Por eso no podían ver Isaías 53. Saben, hace un tiempo vi un documental, y es cierto, verídico, que en algunas comunidades actualmente judías ortodoxas prohíben leer el rollo de Isaías 53. Pero ¿cómo es que lo prohíben? No lo puedes leer solo. Cuando lo leas, tienes que leerlo con un rabino. ¿Para qué? Para que te explique que el siervo sufriente no es ese Jesús de Nazaret, sino es Israel como nación. Tienen temor, porque ellos acomodaron las expectativas de qué Mesías necesitaban. Ahora, es interesante porque eres el hijo del bendito.
Eres el Hijo del Bendito. Ellos están juntándose para acusar al Señor Jesús. Por lo menos tres fuerzas se unen acá. Hay un comentarista, Hendrickson, que dice lo siguiente: se juntó la aristocracia, el poder civil, el poder clerical y el poder ideológico. ¿Quiénes se juntaron? Los ancianos, poder civil; los sacerdotes, poder clerical; y los escribas, poder ideológico. Eran los intérpretes de la ley. Ahí estaban también los saduceos, esos grupos de personas que plasmaban sus ideas y sus pensamientos de cómo ellos creían que se debía interpretar la ley. Estos se juntaron. Eso me hace pensar en el Salmo 2. ¿Recuerdan? Salmo 2:2. Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras. Se unieron los poderes de las tinieblas en contra de aquel que enmudeció. El Nuevo Testamento nos muestra esta idea también plasmada del Salmo capítulo 2. Si usted quiere después verlo en su casa con más tranquilidad, Hechos 4:27 dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, miren, el ungido de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Claro, estos pudieron ir contra el Señor, pero ¿por qué pudieron hacerlo? Porque así estaba decretado, así estaba predestinado, así estaba planeado que ocurriera. Ahora, permítanme hablar un poco acerca de lo que estas personas hicieron. Se cree que para poder tener una relación de juicio en Israel, había un grupo llamado el Sanedrín. ¿Alguna vez han escuchado de este grupo? Sanedrín. Probablemente estaba conformado por 70 personas, entre ancianos, escribas y sacerdotes. Ellos eran los que juzgaban los casos en Israel. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de este Sanedrín? Que hicieron todo contrario a la verdad y a la justicia. Miren esto. El Sanedrín nunca podía operar en la noche. Es como que ahorita alguien le diga: su casa es mía. Y usted dice: ¿por qué? Porque yo tengo las escrituras. Y usted le dice: ¿y a qué horas hicimos las escrituras? Dice: no, yo anoche fui con un notario a las 12 de la noche y me firmó las escrituras y ahora su casa es mía. Algo así hizo el Sanedrín. Hizo una sesión fuera de lo normal. Las tinieblas se juntaron para acusar al Señor. ¿Qué juntaron? Testimonios falsos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y es interesante porque ellos intentaban llevar con regularidad, pero no pudieron. Es más, necesitaban, según la ley, que por lo menos 2 o 3 personas estuvieran de acuerdo. ¿Y qué nos dice el texto? No coincidían sus testimonios. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Buscar testimonios falsos. Buscar testigos falsos. ¿Saben? Miren esto, hermanos. Esta conclusión. Él, Cristo, es el juez del mundo y está siendo juzgado por el mundo. El juez se puso en el lugar del banquillo de los acusados y nosotros en el tribunal, acusándolo. Todo al revés, con testimonios falsos. Todo fue irregular. No se pudieron poner de acuerdo. No hubo baldón que no se lanzara, ni calumnia que sobre él no se profiriera. Todas las acusaciones fueron falsas. Y saben, hermanos, esas acusaciones falsas, muchas hoy siguen proliferando el mundo. ¿Sí? Están ahí pululando en las mentes de muchos académicos.
en las mentes de historiadores, en las mentes de falsas religiones, diciendo, ese Jesús no es quien dijo ser. Ese Jesús es falso. Ese Jesús es una reconstrucción histórica. No sé si me hago entender con el término. Reconstrucción histórica es que lo que ellos dicen es que Jesús no fue un personaje real, sino que en la historia se fue construyendo para tener como un modelo de imitación. Esto se sigue diciendo el fake news, se dice, de la época. ¿Cuál fue? Él no resucitó. ¿El cuerpo fue qué? Fue robado. Eso siguen argumentando algunos. Comentaba anoche con unos hermanos en un tiempo de estudio acerca de un teólogo liberal. Y miren esta contradicción, es teólogo pero él es ateo. Pues teos es el estudio acerca de Dios, pero él es un teólogo ateo. Y él quiere demostrar lo siguiente, que Jesús no es Dios. Esa es su máxima, su tesis, su argumentación. Entonces yo vi un video, él es alemán, Bart Ehrman creo que es, ahora está dando conferencias y me pareció muy interesante lo siguiente. Tenía un grupo de universitarios y los regañaba porque ellos argumentaban que Jesús, que la persona de Jesús no existió. O sea, no fue, es una reconstrucción histórica. Y este ateo los regaña porque él dice, lo más absurdo que el mundo puede llegar a decir es que Jesús no existió. Todas las evidencias apuntan a que Jesús es un personaje real. Y los regañó. Y les dijo, no sean tontos. Yo podría compartirles el video. No sean ingenuos. Vean los documentos, vean la historiografía, vean las historias de los judíos, vean las historias de los romanos. Vean los documentos paulinos. Pablo es un personaje real. Todo apunta y todo dice que Cristo existió. Entonces uno lo escucha, y yo lo escuchaba y decía, ve, este ateo tiene más convicción que muchos cristianos que yo conozco. Y regañaba a su audiencia. Bueno, ¿dónde está el punto? Cuidado con esto, porque ahí hay una trampilla. Porque él concluye diciéndole a su audiencia, sabes, Jesús existió, pero nunca resucitó. ¿Y qué dice la Escritura? Que si Jesús no resucitó, apague y vámonos. ¿Para qué culto? Mejor a ciclovía. No. ¿Sí? ¿No? El Señor está sacando, aflorando. Apague y vámonos. Muchas de estas ideas siguen ¿qué? Proliferando, pululando en el mundo acerca de la persona de Jesús. Por eso nuestro sermón de hoy es ¿quién es? ¿Quién es aquel? ¿Quién es Jesús? Entonces, en esta gran junta, miren esto, tenemos representados, hermanos, a la humanidad. En esta gran junta está la oligarquía judía, los falsos testigos, los mandatarios romanos, hasta los sirvientes del patio que acusaron a Pedro, hasta Pedro, su propio discípulo. Estamos tú y yo. Porque la Biblia dice que si no es por el poder de Dios que viene a nuestros corazones y nos revela a Cristo, nosotros no lo vamos a querer ver, ni le vamos a querer adorar. Es una obra sobrenatural de Dios para que podamos verle como Él es. Amén. Los testigos falsos acusaron a aquel que es el único testigo fiel y verdadero. Mira esta contradicción. Apocalipsis dice que Jesús es el testigo, ¿recuerdan? El testigo fiel, el único fiel y verdadero. Y ellos lo acusaron. Ellos tenían que usar
todas las herramientas para derribarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque me parece impresionante esto, porque hay falsas acusaciones. Y miren que Jesús, conectando con el punto anterior, voluntariamente les dio la llave para que ellos lo puedan acusar. ¿Cuál es esa llave? ¿Quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Y qué respondió él? Yo soy. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Blasfemia. Ha blasfemado, se hace pasar como Dios. Ahí estaba como Kiko era, acúsalo con tu mamá, creo que le decía el chavo. Ahí está, rasgándose las vestiduras, acúsenlo, él es. Pero saben, si el Señor no abre su boca en ese momento, no tienen cómo acusarlo. Es más, en el procedimiento siguiente de ese juicio tan alterado, tan corrupto, el mismo Pilato que es Pilato es un personaje interesante, les dice: no hay motivo de acusación. Otro corrupto. Pero la luz y el brillo de la inocencia de Jesús es tan fuerte que este impío tiene que decir: esto que está pasando es irregular. Pero mientras tanto, hay como una jauría de lobos rasgándose las vestiduras y diciendo: crucifíquenlo, acúsenlo, blasfemo. Pero saben, a mí me parece sumamente glorioso que Jesús no deja su revelación del yo soy como identificado como Dios, sino que le anexa una información a esa declaración. ¿Cuál es, hermanos? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Yo soy. Pero alcanzó a decir algo que el sacerdote tenía que escuchar. ¿Qué es? Y verán al Hijo del Hombre sentado en las nubes, viniendo con poder y gran gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús le dijo a este sumo sacerdote: hey, teólogo, si yo soy el siervo sufriente y he enmudecido y estoy siendo llevado al matadero, pero quiero recordarte algo: yo también soy el juez reinante y nos vamos a volver a ver las caras. Los judíos sabían que el Hijo del Hombre es un título exclusivo del Mesías. Daniel capítulo 7. Y quisiera que leamos ese texto. Daniel capítulo 7. Versículo 13 y 14. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y ahora nos dice quién es ese hijo de hombre, o qué pasó con ese hijo de hombre. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino. Miren esto: para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué pase? Les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Bueno, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Le está diciendo: yo voy a quebrantar toda injusticia. Y por eso es tan glorioso el poder de la resurrección. Porque Cristo, mis hermanos, Cristo en la resurrección, lo que hizo fue certificar con sello que Él es el Hijo eterno de Dios, que Él es Dios y que Él es el designado para juzgar a las naciones. Si Cristo no es quien dijo ser, no resucita. Pero resucitó, venció la muerte. Y saben, hermanos, Él prometió volver en las nubes, pero no en las nubes que nosotros vemos y que hacemos figuritas y ositos y conejitos.
Las nubes, la nube representa en el Antiguo Testamento algo que los judíos llamaron el Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios. ¿Y sabes qué pasó cada vez que esa nube se acercó al pueblo? La Biblia dice que hubo temor, terror y temblor, porque era el mismo juicio y la misma santidad de Dios sobre las personas, y con tan solo acercarse caían como muertos. Hermanos, debemos comprender que los juicios de Dios son verdaderos y que el mayor juicio que enfrentará todo ser humano será no haber creído en el eterno Hijo de Dios. Y eso debería impactar también nuestras vidas. Porque lo que Jesús está diciendo es que aquellos que creen en Él serán acercados para ser sus siervos, pero aquellos que no creen en Él serán alejados para ser reos eternos de condenación, merecedores de su justa y santa ira en el infierno. En un infierno que es real, que la Biblia dice que es un lugar real, donde será expresada constante y eternamente la justicia de Dios y la ira de Dios sobre los pecadores. Esto tiene que ser impactante, hermanos. Porque si Cristo, por el poder del Espíritu de Dios, entonces no se revela a nosotros, estamos expuestos a la condenación eterna. Y hermanos, esto lo que me hace pensar es que tengo que correr en arrepentimiento y fe a los brazos del Señor Jesucristo. Porque Él es quien dijo ser, porque Él es Dios y porque Él proporcionó los medios de justicia para nosotros. Yo pregunto, hermanos, ¿quién puede pararse delante del Señor? ¿Quién puede pararse y mantener su barbilla en alto delante de este siervo sufriente y de este juez reinante? ¿Quién puede pararse con sus propias justicias? ¿Quién puede pararse y decir yo soy suficiente? O mis obras son suficientes. Hermanos, ¿quién? ¿Sabes qué dice la Escritura? Usando una metáfora para que nosotros podamos entender que el Señor abrió la ventana del cielo, se asomó, se puso como que los binoculares y empezó a mirar y dice, vamos a buscar los justos en la tierra. Y yo creo que los ángeles hicieron como un coro atrás, todos contentos, oh sí, justos en la tierra. Y el Señor miró. Justos en la tierra, los ángeles ahí cantando. Y el Señor vuelve y mira y dice, muchachos, no hay uno solo, no hay uno solo que sea justo, no hay uno solo que pase la balanza ni la medida de Dios. Entonces, hijo, ve, fue enviado al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que tú y yo, injustos y pecadores, abracemos con fe la justicia de Cristo. La justicia que Él nos proporciona por medio de su vida, de su obra y su declaración de poder. Dice la Escritura que Él declara justo a los injustos por la fe. Por eso yo hoy quiero exhortarte, animarte a que mires solo a Cristo, a que acudas a Él con fe y arrepentimiento y que le pidas con misericordia que se disipe toda duda en tu vida y toda distorsión acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos esperanza, porque sin Cristo no hay esperanza. Y número 3, este texto nos revela a un Cristo compadeciente.
compadeciente, que tiene misericordia. Marcos 14, 27, en el contexto que ya se nos había sido expuesto domingos anteriores, hay algo que quiero que recordemos al leerlo. 14, 27, Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas, ¿qué pasará? Se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado. Miren esto, esta promesa del Cristo poderoso, de victoria y de misericordia: yo iré delante de ustedes a Galilea. Aquí hay una promesa especial después de la resurrección. Y sabes, creo que a veces no le prestamos mucha atención a las palabras de Dios y empezamos a vacilar en nuestras propias conclusiones. Bueno, esto es lo que hace Pedro, pero esto es lo que hacen todos los apóstoles. Miren esto: aunque todos se aparten, dice uno emocionado, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: no, Señor, estás equivocado. Aunque tenga que morir, miren esa declaración de lealtad. Aunque tenga que morir junto a ti, Señor, yo no te negaré. Y detrás tenía un combo de amigos haciéndole coro. ¿Qué dice el texto? Oh, sí, Pedro, tienes razón. ¿Cómo vamos a negar al maestro? Bueno, el texto nos dice todo lo contrario. En primera instancia, todos salieron. Dice la Biblia que todos salieron literalmente como el Señor dijo: heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Todos salieron dispersos corriendo. Queda Pedro intentando ser fiel a sus lealtades, intentando ser fiel a sus propósitos y a sus convicciones. De hecho, es una noble causa morir junto al Señor. ¿Quién no aplaudiría esto? Pero ¿hasta dónde llegaron sus nobles intenciones? ¿Hasta dónde llegó su lealtad? La Biblia dice que él fue confrontado. Miren esto, que ese dato es importante, porque aquí en este pasaje Cristo es sufriente, siervo sufriente, pero la primera persona que confronta a Pedro es una sirvienta del sumo sacerdote. Y habla despectivamente de Jesús: tú perteneces a ese nazareno o a ese galileo, tú eres de esos. Y ya ustedes saben la historia. ¿Cuántas veces niega? 3 veces. 3 veces niega. Pero sabes, en el texto paralelo de Marcos, que está en Lucas capítulo 22, y a mí me gustaría que si lo podemos leer aquí para todos, o si por favor vea tu Biblia, Lucas 22, 61. Lucas nos da una información, un detalle que ocurre en este escenario mientras Pedro niega a su Señor. ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Qué dice Lucas 22? El Señor, imagínatelo allá siendo acusado, escupido, lo están golpeando, lo están abofeteando, se están burlando de él. Pedro lo está siguiendo a la distancia, ocultándose, negándolo. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor, hermanos? Lo mira. La mirada del siervo, la mirada del juez, la mirada del Cristo misericordioso, lo miró. Y entonces Pedro recordó las palabras del Señor. Y Marcos añade: y lloró amargamente.
Hermanos, cuando la mirada transparente del Rey se fija en tus ojos que expresan tu derrota, cuando tus más altas lealtades y promesas quedan por el suelo, se desmoronan ante aquel que es fiel a la misión que el Padre le encomendó. Este Cristo es misericordioso. Este Cristo no desfallece. Este Cristo está lleno de gracia. Este Cristo puso el gozo por delante por amor al nombre eterno de Dios y por misericordia a ti, por misericordia a mí, por misericordia a Pedro. ¿Qué nos enseña esta narrativa, hermanos? Las más altas lealtades del ser humano son insuficientes ante el Cristo de gloria. Y si tú y yo hacemos un examen de cuántas veces le hemos prometido cosas al Señor, que a veces al mismo día las estamos arruinando. ¿Cuántos domingos hemos salido de culto diciendo, Señor, ahora sí, y el lunes el gallo ya nos cantó 3 veces? Pero es que esta vez sí, Señor. Hermano, yo quiero decirte, no te enfoques en tus promesas, enfócate en la mirada misericordiosa del Rey de Gloria, que te mira y te traspasa y te dice, nos veremos en Galilea. ¿Sabes qué dice esto? Que tú y yo somos insuficientes, que tú y yo somos incapaces, que tú y yo no tenemos los recursos. Claro, contrario al evangelio que se predica hoy, ¿no? Tú puedes, tú eres campeón. Conquista mañana todas tus victorias. Pero creo que Pedrito nos está dejando ver otra cosa. El osado, el valiente, el que parecía que tenía gran lealtad, se desmoronó, cayó. Gloria a Dios por la caída de Pedro, porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Has caído, hermano? ¿Has caído en tus promesas? ¿Has caído en tus lealtades al Rey? ¿Has caído en tus promesas de santificación? ¿Sabes cuál es la respuesta? Y no deberíamos decirla en voz baja. Deberíamos decir, sí, Señor. No como Pedro, no, Señor, estás equivocado. Deberíamos decir hoy, o debemos decir hoy, Señor, tienes toda la razón. Soy insuficiente. Te necesito. Sosténme con tu gracia. Extiéndeme tu mano. Sabes, metiéndome entre líneas con el texto, me pregunto qué pudieron haber dicho los otros 11 de Pedro. Mírenlo, por bocón nos hizo hablar y ahora mírenlo. Porque es que como que así somos los cristianos, ¿no? Pero el Señor los restauró a todos ellos y les mostró que Él es suficiente para sostenerlos a ellos, sostenernos a nosotros con su poder. Amén. Aquel que sostiene el universo con el poder de su palabra, te sostiene a ti, me sostiene a mí en su gracia, en su fuerza. Solo Él es suficiente. Solo Cristo es suficiente para sostenernos. Entonces, yo quiero invitarte y animarte a que huyas de tus recursos y acude a los recursos de Cristo. Nuestro hermano Juan Carlos nos enseñaba y nos compartía que esta es una expresión de la arrogancia de Pedro. Y yo quiero conectar esto hoy. Alejémonos de la arrogancia. Alejémonos del orgullo. Alejémonos de la autosuficiencia y vayamos a Cristo, hermanos.
Solo Él es suficiente para salvarnos de nosotros mismos. Solo Él es suficiente Salvador. Entonces esta respuesta es contundente. Yo soy el Emmanuel, el Dios hecho hombre. Y aunque el sacerdote no lo pudo interpretar, Marcos escribe para mostrarnos que Cristo respondió contundentemente ese día a la respuesta de ¿quién eres tú verdaderamente? Y el Señor respondió, bueno, yo soy el siervo sufriente de Isaías, yo soy el juez reinante de Daniel, y yo soy el Cristo compadeciente y misericordioso de Juan, que vino a salvar al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos al Señor en esta mañana. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y a meditar en esta mañana acerca de esta porción de la Escritura. Señor, necesitamos tu mirada de gracia para nosotros, tus manos de amor, tu vida de dolor, pero también tu vida de santidad, de justicia. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. No podemos ir a otro lugar, Señor. No nos dejes ir a otro lugar. Alcánzanos con tu gracia, Señor. Y abrázanos, por favor, con alas de misericordia y con la sombra poderosa del todo omnipotente Rey de gloria. Haznos siervos para tu gloria, como cantábamos esta mañana, Señor. Y pon la misma mente que hubo en Cristo, para que podamos servirte con humildad, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestra arrogancia. Perdona nuestras falsas promesas de lealtad. Y permítenos estar descansando en la justicia de Cristo, en la suficiencia de Cristo, y en la gloriosa persona que es Jesucristo, y debe ser para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a participar hoy de la cena del Señor. Nuestro hermano Rodrigo nos va a dirigir en este espacio. Bien, a mis hermanos que están ahí en las redes, agradecemos su esfuerzo, la brega que a veces es estar conectados ahí, por la señal, por el audio, por todas las cosas. Hermanos, les esperamos aquí, queremos abrazarles, les invitamos, reciban un caluroso abrazo de los hermanos aquí junto conmigo. Nos hubiese gustado verles, entonces bendiciones, hermanos. Les invitamos a que estén pendientes para el martes.